¿Qué sucede cuando pasas mucho tiempo fuera de la industria creativa y de repente tienes que volver? Puede parecer una tontería, pero si piensas al ritmo al que se mueven las redes sociales, es una pregunta interesante. ¿Qué tal? Yo soy Alex Orita, esto es La Corbata y aquí hablamos del negocio del diseño y del diseño del negocio. Y hoy voy a hablar con Dani, que se encuentra con este problema. Es una chica colombiana que vive en Denver y quiere volver a trabajar en el sector de marketing, pero hay muchas cosas que le suscitan dudas, como por ejemplo cómo crear una marca personal, cómo utilizar las redes sociales para hacer negocios o cómo negociar ciertas cosas. Ella ha hecho muy bien sus deberes, ha traído un montón de preguntas, así que sin más te dejo con la asesoría, espero que la disfrutes. Vale, pues te llamo Daniela, te llamo Dani. Es más cómodo, no hay problema. Vale. Pues Dani, ¿por qué no me das un poco un contexto sobre quién eres? Me cuentas un poco tu historia y así vemos cómo te puedo ayudar. Yo soy Daniela y llevo bastante tiempo fuera de la industria, por decirlo así. Bastante tiempo para mí, son 5 años más o menos, Ujú. tanto. Obviamente uno sigue nutriéndose, uno sigue viendo cositas y aprendiendo. Eh, Y bueno, nada, simplemente que estoy en este proceso de aprender todo lo que tenga que ver con marketing digital y bueno, y todo esto. Y pues uno se encuentra un mundo nuevo Ujú. y hay muchas cosas que están pasando y que nada, que estoy en, en aprender sobre eso. Entonces, varias dudas que pueden surgir como, no sé, marca personal o necesito Perdona que se entrecortó, que no sabes cómo crear una marca personal, has dicho. que generan otras dudas que no sé si es necesario especializarse en algo, si es necesario crear una marca personal y empiezan unas preguntas que están alrededor pues de qué es lo que se debería de hacer cuando se quiere regresar, como decir, al ámbito o a la industria, todo esto. Ujú. Vale. Bueno, pues yo sé que de buena fe, además, que tú traías preguntas, ya que traías un arsenal de preguntas preparadas, así que bueno, tú dispara, tú pregúntame lo que quieras y vamos viendo si quieres. Ya sé que el contexto es el marketing digital, que no sabes especializarte, a lo mejor hablamos un poco sobre nichos y también de la marca personal. Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar? Bueno, yo tengo aquí mis preguntas, entonces te las puedo ir Tú compartiendo. dispara. Entonces, por ejemplo, ahora con este contexto donde hay tanta saturación de contenido en cualquier industria, no es solamente publicidad, donde Sí. te entres puedes encontrar aclamando que porque han hecho eso, por su experiencia, Sí. pues bueno, estoy aquí promoviendo y yo sé y te quiero contar cómo ha sido, no sé, mi recorrido. Y por eso, digamos, me llamó la atención cuando tú hiciste la línea del tiempo y cuando Ujú. hablaste de proceso. Eh, que aún, bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero entonces, claro, me empiezo a preguntar, ¿será que yo necesito especializarme primero para generar un contenido o será que yo necesito simplemente hablar de mí y ponerme ahí? Entonces, dependiendo de, no sé, de cómo poder hacer eso, qué herramientas debo usar, pues mi pregunta era eso, ¿qué necesito yo para empezar? Te voy a dar la respuesta corta, la que no quieres oír seguramente. La respuesta corta es no necesitas nada. Necesitas un móvil o un celular, como lo llames. Está claro que lo tienes ahí. Y que se te oiga y se te vea. Lo demás, no necesitas nada más. En cuanto a la... Esa es la respuesta corta, como te decía, la respuesta larga viene ahora. La especialización. Es verdad lo que tú dices, que los mercados en general están sobresaturados y que es muy difícil diferenciarte de los demás. ¿Qué pasa? Que cuanto más en profundidad vas en un tema, más fácil te puede hacer destacar o diferenciar, ¿no? Imagínate, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper tonto. Vamos a hablar, por ejemplo, de entrenadores de fútbol, por ejemplo. Imagínate que quieres hacerte un Instagram de ser un entrenador de fútbol, pero claro, eres un entrenador de fútbol de profesionales, de amateur, de niños, pues soy entrenador de fútbol de niños, ¿vale? De niños
son de cualquier tipo de niño, a lo mejor de niños con algún tipo de minusvalía o qué tipo de trabajos haces, ¿no? Y entonces ya cuanto más, si de repente eres un entrenador de fútbol con niños que tienen minusvalía o que tienen algún tipo de limitación, de repente tu contenido ya va a tener una forma muy clara en tu cabeza, ¿verdad? Y sabes a qué tipo de personas le vas a hablar a padres que a lo mejor tienen problemas que lucen muy parecidos entre ellos, que son problemas de, pues que a lo mejor sus hijos no pueden hacer amigos porque no tienen intereses en común o ese tipo de cosas. Entonces se puede generar un contenido emocional, se puede, digamos, hacer una diferenciación y un posicionamiento mucho más claro de lo que sería simplemente diciendo soy entrenador de fútbol y entonces intentar posicionarte de esa manera. Eso es muy complicado, lo que tú dices. Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la corbata también, que me gusta usarlo porque al final es el más claro, ¿no? Yo podría hacer tutoriales de diseño y sería más ruido todavía en YouTube, más de lo mismo. Si empiezo a hablar de Photoshop, de Illustrator y de estas cosas, además que yo no creo que sea el mejor en eso. A mí lo que de verdad me apasiona es el otro lado, ¿no? El lado de los diseños, el lado de estratégico y demás. Entonces ahí es donde hago énfasis. Y me he dado cuenta además que casualmente en español no está explotado, hay un hueco. Entonces, yo te diría que hicieras lo mismo tú. En tu caso, ¿qué es lo que, digamos, estás dudando en especializarte o en mantenerte un poquito más general, por así decirlo? ¿Cuál es? Realmente cuando aprendes publicidad, tú sabes que especializarte es una de las cosas que tienes que hacer. Ujú. Porque empiezas a hablar de roles, ¿no? Entonces, empezando que te preparan para entrar a una agencia. En una agencia tú sabes que cada quien cumple un rol Sí. y pues la idea es no, ay, yo hago diseño, pero puedo hacer copy, pero puedo hacer estrategia. Pues bueno, tú puedes aportar, pero pues tu rol es diseñar y es como eso, como que aprendes a aprender que tienes que eh, generar un conocimiento muy especializado, pues dependiendo de cuál es la área que te Ok, que quieras trabajar. y cuál es tu, digamos, tu interés o qué es lo que se te da realmente bien a ti dentro de esos roles? Precisamente estrategia creo que es una Ujú. y lo que quería como empezar ahora era todo lo que tenga que ver con la estrategia online, ya sea Google Analytics o, bueno, creación de contenido, email marketing y todo esto que ya es como otro contexto. Ya la forma en que digamos, aprendí, cuando lo aprendí no era tan popular o no sé, no era como tan desatado como Sí, ahora. que estas cosas van muy rápido, lo sé. Y a medida que te Sí, haces viejo, entonces, más lo notas, sí. y vas viendo otras dinámicas, como los jóvenes también van generando otro tipo de contenido y van cambiando cómo se juega o cómo creas estrategias. Bueno, las estrategias que aprendí no quiere decir que ya están mandadas a recoger, pero toca modificarlas y toca generarlas. Y por eso te preguntaba sobre la especialización, porque, y te quería preguntar si cuando empezaste la corbata tenías claro que, pues para nadie es un secreto que quieres entrar en la consulta y la mentoría, si tenías claro ese producto cuando empezaste la corbata. Sí, pero lo tenía claro, no, no desde el día uno, vamos a matizar. Em, yo no, este no es el primer canal de YouTube, no es digamos, la primera cosa con la que me aventuro a crear contenido. Todo lo demás ha fallado horriblemente. O sea, de no tener, que a nadie le importe lo más mínimo lo que yo estaba subiendo. Y perder el interés así, enseguida. Entonces, cuando yo empecé a barajar la idea primero me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de que en este negocio, en el negocio de asesorías online, estrategia y demás, primero se gana mucho dinero, lo cual llamó mi atención. Segundo, es un tema que yo suelo poner digamos, este identificador, ¿no? Si este es un tema en el que tú puedes hablar durante horas, es tu tema. ¿Sabes? Yo puedo hablar de esto contigo aquí 24 horas y no me canso. Me duele la voz a lo mejor o tengo que parar por lo que sea, pero no me canso. Podría estar hablando todo ese tiempo. Y también, ¿cómo lo tuve claro también? Pues porque
veía que tenía una atracción, de que tenía un interés en el mundo anglosajón, tanto en Estados Unidos como Inglaterra, como Australia y demás. Todo el mundo que hablaba de diseños tenía una gran atracción por parte de los diseñadores, de diseño, no, perdón, de negocios. Y entonces dije, pues ¿por qué no aventurarme? Aunque yo no sea un experto, aunque no tenga 20 años de experiencia, aunque no sea Chris Do, aunque no sea este o el otro, tengo cosas interesantes que puedo contar y que decida la gente si es interesante o no. Para mí es interesante. Y está, bueno, se ha visto en los últimos meses cómo ha ido creciendo, pero también eso es algo que me gustaría, con lo que me gustaría animarte, ¿no? Que si tú tienes dudas sobre si algo va a ser interesante o si a alguien le interesa lo más mínimo lo que tienes que decir, pues solo hay una forma de saberlo, ¿sabes? Poniéndolo ahí fuera. Yo no salí con esa seguridad con la que a lo mejor te respondí de decir, sí, esto lo tenía claro. Lo tenía claro en el sentido de que tenía claro de qué quería hablar y cómo lo quería hacer, pero no tenía claro qué recibimiento iba a tener. Medir hasta que pasara, ¿Cómo, obviamente. perdona, no te escuché? Que eso no lo podías medir hasta que pasara. Claro. Y otra cosa también, cuando tú empiezas a crear contenido, independientemente de que tenga mucha atención o no, empiezas a generar una serie de estadísticas, de datos, de visitas, de likes, de comentarios y tal. A través de esos datos tú puedes determinar si lo que estás haciendo es interesante o no. Entonces, claro, ya tienes algo que antes no tenías, ¿sabes? Aunque no crezcas mucho, pero si te siguen 100 personas, según reaccionan esas 100 personas a lo que tú subes, tú puedes tomar ciertas decisiones para saber cómo crecer, ¿sabes? Si de repente tú empiezas a hablar de publicidad y a lo mejor te especializas en un área de la publicidad específica y ves que el interés sube así, y dices, wow, a lo mejor aquí estoy metiendo el dedo en la llaga, a lo mejor debería probar más. Bueno, es que hay varias cositas. Por Ujú. ejemplo, cuando obviamente no es la corbata lo único que sigo por Obviamente. redes para ver, porque como te digo, por eso me atrevo a decir que está saturado cualquier mercado, y Sí, claro. especialmente el de publicidad y el crear contenido digital y Sí, sí, crear sí. contenido, Estoy de todo eso. acuerdo. Ajá. He visto muchas cosas. Primero, que, que creo que es la base de la publicidad a la final, que es vender algo sin que tú sientas que lo estás comprando. Ujú. Y por un lado es eso, cómo aprender a hacer eso, pero yo sé que eso está basado en una estrategia. Entonces, cuando te pregunto qué necesito para empezar, bueno, y es un teléfono y empezar a grabar, mi pregunta es, necesitaría crear una estrategia o definir mi target o empezar a hacer una investigación y luego lanzarme, o simplemente empezar y bueno, con base a lo que voy recibiendo, pues voy generando y voy creando. Que yo sé que está también la cuestión del embudo, ¿no? Y que eso se debe Ujú. actualizar a medida que vas recibiendo la data y lo que sea. Sí. Eh, pero también tengo la base, como te digo, de la escuela, en Ujú. donde te enseñan que pues un producto, cualquier cosa que lances, no se lanza así, y bueno, vendámoslo y a ver qué pasa. Ya, No, es claro. teniendo definidos ciertos elementos. Ujú. Entonces, ¿qué elementos debería yo definir para no lanzarme sí. Mira, no necesitas estrategia, porque estás empezando de cero. Cuando a ti te contrata a lo mejor un cliente o a una agencia, los contratan para lanzar un producto, que lo hagan bien, seguramente no es el primer producto que lancen, seguramente no están empezando la empresa, es gente con una experiencia que sabe pues que lo mejor es ponerte en contacto con un publicista, con una agencia para hacer esto de pe a pa, por así decirlo, perfecto, ¿no? Necesitarlo no lo necesitas. Ahora, si tú te sientes más cómoda, yo soy también muy metódico en ese aspecto. Yo quise hacer mi estrategia como se la hago a mis clientes antes de empezar a hacer la corbata, pero porque así me sentía yo cómodo también. Y así, digamos, tenía yo mucho más claro a quién iba a hacer énfasis y también mm, tú lo sabrás si haces estrategia, que hay cosas de las que te das cuenta que no habías pensado si no fuera porque haces estrategia. Entonces, yo te diría que al final se reduce a eso, se reduce a
a cómo te sientas tú cómoda exponiéndote ahí fuera, si con los deberes hechos o simplemente probando. Y luego también, eso que decías antes, decías una cosa antes que te quería comentar. Aunque algo esté sobresaturado, tú puedes hacer exactamente el mismo contenido que yo, que a ti te va a seguir un tipo de persona y a mí me va a seguir otra. Por mi tono de voz, por mi personalidad o por la tuya, tú vas a traer a un perfil y yo voy a traer a otro. Entonces, sí que creo que el mercado de eso, con creación de contenidos y demás está sobresaturado, pero más bien desde el aspecto técnico. A la gente le gusta mucho y sobre todo a los hispanoparlantes nos encanta hablar del aspecto técnico, ¿no? De cómo utilizar los hashtags, de cómo sacarle partido al algoritmo y estas cosas. Y de lo que no se habla, que realmente lo importante es de la parte a lo mejor más filosófica o más ideológica, que es de se está aportando valor al cliente, cómo le aporta valor y todas estas cosas. En inglés sí que se habla mucho más, pero bueno, que quería decirte eso. Eso me genera la duda de, ¿qué es eso de crear valor? ¿Sí me entiendes? Porque todo el Ajá. mundo lo dice Sí, me y encanta. todo el mundo lo habla y obviamente yo lo entiendo de cierta medida, por eso te Sí. decía que al estar en un contexto saturado, Ujú. donde todo el mundo se copia a todo el mundo y Sí. donde y cada quien, como tú dices, cada quien lo copia y lo adapta a su personalidad, Ujú. eh, la información es la misma. Sí, la información es la misma. Entonces es lo que digo, ¿cómo generar yo ese valor y decir, oye, lo que yo te estoy dando a ti, aparte de que es gratis y todo este cuento, Sí. pues te estoy regalando esta información o te la estoy ofreciendo con este valor? ¿Y Ujú. qué es lo que se define como valor en términos, pues, que yo pueda entender, ah, bueno, sí, estoy midiendo o creando este valor y lo puedo ver? Vale. El valor es distinto para cada persona. Lo que puede ser valioso para mí puede no serlo para ti en absoluto. Para mí puede ser valioso tener una casa con piscina y no sé qué. A lo mejor tú dices, pues para mí no es valioso. Yo soy feliz con mucho menos. Entonces, cuando yo por lo menos digo contenido de valor, me refiero a, por ejemplo, decirte algo que tú no sabes o que no sabías y que ahora que lo sabes te va a permitir hacer ciertas cosas. Para mí eso es contenido de valor. Para mí contenido de valor es que, que te permite hacer un cambio, aunque sea pequeño, pero que te permite hacer un cambio a mejor y que mis personas, mi público en específico, lo encuentre valioso. Y yo entiendo bien a mi público porque lo tengo estudiado, seguramente lo seguiré estudiando más a cuanto más datos tenga, pero sé que hay cosas que no le interesan a mi público, sé que hay cosas que tanto a mi público como a mí no nos interesan. Hay veces que sí, digo, me gustaría hablar de esto, pero a ellos no les va a interesar. O a lo mejor me equivoco, a lo mejor luego pruebo y resulta que sí les interesa. Entonces hay muchísimo ensayo y error en eso de encontrar qué es el valor. Y es una muy buena pregunta lo que tú dices, porque es verdad que todos los que hablamos de este tema decimos contenido de valor como que damos por sentado que todo el mundo sabe lo que significa el valor. Pero en realidad el valor yo lo definiría así como que para cada persona el valor es distinto. Y entonces tú al final a lo que apuntas es a crear contenido de valor para los tuyos. Para identificar ese valor en común, porque a pesar de que sea diferente, Ujú. eh, pues obviamente estás dentro de una comunidad, eso quiere decir que comparten cosas, preferencias y, en común. ¿Cómo tú mides eso? ¿Solamente con lo que recibes de Google Analytics o todas estas plataformas? ¿O cómo tú logras y decir, ah, bueno, a esta gente o a mi gente o como quieras llamarlo, mi target, le está gustando esto y ya veo por dónde me tengo que ir? ¿Cómo, Mira, cómo identificas eso? esto lo vamos a hilar con lo de los nichos. Los nichos, la gente se piensa que hay que coger el nicho que te dé más dinero o el nicho donde tal, y en realidad no se trata de eso. Cuando tú escoges un nicho es porque, aparte del diseño, o en tu caso, de marketing digital, por ejemplo, tienes otros intereses. Por ejemplo, a mí me interesa cierto tipo de música o cierto tipo de industria que no tiene nada que ver con el diseño, ¿vale? O me interesa este deporte y tal. Entonces, si me interesa eso, seguramente conozco bastante bien el tipo de consumidor, el tipo de inquietudes que tiene una persona que consume ese tipo de contenido o de tal. Por ponerte un ejemplo, yo consumo en mi tiempo libre contenido de baloncesto, de la NBA y demás. Entonces, crearía
si, por ejemplo, mañana me contratan para llevar las redes sociales de una cuenta de baloncesto, sabría qué publicar porque yo estoy interesado en eso y sé lo que quiero ver, o entiendo que mucha gente quiere ver más de este tipo. Sé, por ejemplo, que les encanta estadísticas que comparen una y otra vez a Michael Jordan con LeBron James, ¿sabes? Sé que siempre están buscando eso, siempre están buscando a ver quién es el mejor. A mí eso me da igual, por ejemplo, pero sé que a ese nicho le interesa eso. Tres cuartos de lo mismo con los creativos, ¿no? Yo soy creativo, entiendo bien lo que es, porque para mí, por ejemplo, siempre ha sido un problema el hecho de hablar de dinero, el hecho de negociar y estas cosas. Y para mí, de hecho, yo lo odiaba, era algo que detestaba. Hasta que un día empecé a aprender y dije, que esto se puede utilizar y esto funciona además y tal. Y ahí es cuando ya le cogí la pasión y dije, creo que a mucha gente le va a interesar esto. Así es como un poco yo también mido eso, ¿no? Lleva a otro lugar, que por ejemplo cuando uno crea, ya sea contenido o estás con una marca y eso, hay que hacer con lo de como persona, ¿no? Perdona que no se te está escuchando Eh, bien, ¿puedes repetirlo? aló, sí, aló. Sí, sí, Sí me dime. escucho. Es que a veces es como Eh, que va y viene, es una cosa un poco extraña. ¿Cómo que raro? Ok, decía que cuando uno está empezando a crear contenido, crear campañas o crear una estrategia, uno tiene que aislar lo que a uno le gusta. Y si a uno le gusta, por decir algo, no ¿Así? sé, o sea, porque se supone lo que tú decías, no es lo que el cliente quiere o lo que tú quieres, es lo que se necesita, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, los hobbies o lo que uno, por ejemplo, lo que tú decías, que te gusta el básquetbol y entonces sabes más o menos porque tú eres un receptor de la Sí, información. Pero me imagino que cuando ya te sientes y te llaman a hacer eso, pues a pesar de que te guste, tú no puedes incluir esos deseos ahí o no puedes incluir eso, a pesar de que te sientas una afinidad, no lo puedes porque tienes que usar como la lógica y decir, bueno, esto es el contenido que a mí sí me funciona porque me gusta verlo, pero tal vez a las nuevas generaciones o tal vez al público que le estamos hablando, pues no le gusta esto o no sí. le va a encontrar el valor o no va a ser interesante. Ujú. Entonces, de creación de marca personal, pues es hablando de uno, ¿no? Y Ah, hablando ya de sé por los dónde vas a ir. hobbies. Y es hablando sí, de lo que tú eres o cómo Ujú, tú recibiste, no sé, los problemas, cómo los solucionaste, cómo hacerme yo una propia estrategia ujú, o generar un propio contenido de valor. ujú. Pues sí, la única que me conozco soy yo y Te voy a entiendo, promover eso. te Pero entiendo. sí. Sí, esto es un pecado que suelen cometer los diseñadores que crean, por ejemplo, un branding o un proyecto de identidad corporativa para su marca personal basado en lo que a ellos les gusta, no en lo que, digamos, responda a la necesidad de su cliente. O sea que entiendo tu preocupación porque yo también me he visto en esa trampa, ¿sabes? De decir, vale, ¿cómo me mantengo objetivo ante algo que tiene un efecto sobre mí? Porque lo que tú dices, por ejemplo, el baloncesto, ¿no? Pues tiene un efecto sobre mí y yo ya asumo ciertas cosas en base a lo que a mí me interesa cuando en realidad no tiene por qué ser lo que le interesa a los clientes. Eso es muy importante. Por un lado, pero no creo que no puedan coexistir ambas cosas. Sí que creo que pueden coexistir y de hecho creo que es positivo que si, por ejemplo, te dedicas, me lo voy a inventar, ¿vale? A la publicidad de refrescos, resulta que eres un fanático de los anuncios de refrescos y que te encanta porque y te lo sabes todos y dice, eres el típico que dice, el anuncio de Coca-Cola de 1974 es el mejor porque si eres de ese tipo de persona, vas a disfrutar mucho más tu trabajo, pero además, sí, evidentemente va a haber parte de ti que se vea impresa en aquello que hagas, pero evidentemente tienes que saber mantener una objetividad. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues digamos que como si fuera una especie de espejo, ¿no? En estrategia. Cuando yo lo que procuro, digamos, es alinear mis metas como negocio, como persona, con las metas que puedes tener tú
que me sigues o con las metas que puede tener otros seguidores, otro tipo de seguidores, ¿no? Entonces, esto es un paso de estrategia. En metas, digamos, yo tengo como meta pues hacer un canal de YouTube que consiga, qué sé yo, 300.000 suscriptores para el final de 2021. Quiero tener este tipo de ingresos y quiero tener tal. Pues para eso lo que necesito es estudiar las metas que tienen mis clientes o mis posibles clientes e ir ahí y decir, vale, ¿cómo puedo hacer para ofrecerle a este cliente una solución que en base al número de seguidores, por ejemplo, el número de clientes que vaya a tener y tal, cómo puedo hacer para que esa persona se gaste este nivel de dinero, por ejemplo, que no se gaste mucho ni se gaste demasiado poco, sino este nivel precisamente en algo que le interesa y que yo le puedo aportar. ¿Vale? Entonces, al hacerlo así, al entrecruzar esos caminos, es mucho más fácil, digamos, reconocer aquellas cosas que no solo las vas a hacer porque te interesan a ti o porque te da a ti la gana, sino porque realmente va a tener un impacto en la vida de tus clientes. Y lo que tú decías antes, ¿no? Ay, ¿qué decías? Se me acaba de ir el santo al cielo. Pero bueno, entonces déjame, pues mientras que te acuerdas. Sí, sí, De tú pronto, habla, dime. sí, de pronto te acuerdas diciendo esto. Porque ya sabes que he seguido tu contenido y has hablado de cómo crear la audiencia y todo esto. Dentro de esa audiencia, cuando se crea, tú dices que es necesario tener en cuenta 3 perfiles, de 3 a 4 perfiles. Y pues yo sé que cuando ya hablas de un nicho, pues un nicho es algo ya muy pequeño y muy particular. No tiene por qué, puede ser un nicho un poquito más amplio, pero vale, venga, sí. Digamos que es un nicho pequeño. Sí, pues que pues tú vienes de un target que lo puedes dividir general, segmentado y creo que ya al último no sé si habrá otro micro nichos, pero yo sé que nichos se refiere a algo más pequeño, más especializado. ¿Cómo se crean esos perfiles con base pues a un nicho cuando ya se supone que entre ellos hay muchas similitudes y preferencias? ¿Cómo se crear esos perfiles? ¿Cómo crear un perfil? O sea, no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo, digamos, crear un perfil que se diferencie de otros que sean muy similares? Vale. Está dentro de una misma, dentro de un mismo segmento, por decirlo así, están dentro de algo que ya los une. Y como yo creo ese, pues tú ya tienes los datos demográficos, ya sabes cómo yo creo esos perfiles de usuario, que se Ah, diferencian, o qué elementos puedo usar para generar esa diferenciación entre ellos. Al final se trata de, yo creo que en todo nicho, como decíamos, hay nichos más grandes y nichos más pequeños. Hay como varios tipos de clientes, ¿no? Varios tipos de usuarios, de gente interesada en lo que, de las cosas en las que tú hablas o lo que sea. En mi caso, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido mirar simplemente los seguidores. Me he ido a los perfiles de los seguidores, aquellos que son públicos, y empiezo a mirar. Empiezo a mirar de una forma un poco creepy, pero lo hago con la mejor intención. Lo que hago es mirar si hay categorías o si hay cosas que se repiten, ¿sabes? Entonces me he dado cuenta, por ejemplo, que mis seguidores, mira, voy a abrirlo aquí para leerlo y así no me lo invento sobre la marcha. Por ejemplo, yo me he inventado, no voy a decir nombres porque puede que me lo haya inventado, lo puede que lo haya apuntado tal cual, pero sí que te puedo decir arquetipos. Por ejemplo, mi arquetipo principal, creativo emprendedor descentrado, sin norte. Entonces, es un hombre de 25 años con proyectos sueltos, con novia y cobra entre tanto y tanto. Tengo aquí 150, 350 euros por proyecto, por soltar algo. Tiene estudios superiores, diseñador gráfico a tiempo completo. Consume, marcas que consume. Aquí tengo Cortefiel, Salsa, Sushi, McDonald's, Cines, Tommy Hilfiger, Vans, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Me lo he inventado esto? No. Me voy a los perfiles de la gente que me sigue y empiezo a mirar. Y digo, vale, esta persona consume esto, consume aquello, le gusta ir a estos sitios, le gusta compartir este tipo de contenido. Por ejemplo, uno de los contenidos que yo hago que creo que
o lo que espero que pase es que se compartan muy bien, son los memes. Primero, me lo paso yo bien haciendo memes. Y segundo, lo que quiero en realidad es que con los memes buscar un poco de validación. Si tú te ves reflejado en un meme o en una situación de un meme, te estás validando. Y al final dices, ah, eso me ha pasado. Y a lo mejor lo quieres compartir porque quieres que... Y ya estoy ahí yo cumpliendo mi meta y tú estás cumpliendo la... Y yo también estoy cumpliendo la tuya, que es la de validarte. Qué bueno que no he llegado ahí, pero bueno. Historia, por ejemplo, problemas. Pues aquí en problemas tengo... que tiene como reto que quiere tener más pasión por su trabajo, pero quiere ser quien dice ser, pero le cuesta mucho y no vale para trabajar para otras personas. Es decir, quiere ser freelance o quiere ser su propio jefe. ¿Qué necesidades tiene? Pues en base a la historia de, por ejemplo, trabaja menos de lo que le gustaría y necesita hacer sacrificios. Amante de la naturaleza y el motor. Estas son cosas que te digo que veo en Instagram. Entonces, necesidades. Necesita formas de trabajar y de tener tiempo libre. Equilibrio o fusión entre vida y trabajo. Motivación constante. Estar a la altura de lo que predica. Que no se preocupe por el cómo mientras está trabajando. Es decir, que no se preocupe por el cómo va a conseguir X cosas mientras esté avanzando. Si te fijas, muchas de esas cosas hablo yo. Y lo que quiero realmente es que esa persona no sienta que no está avanzando, que no sienta que no está creciendo, porque no es verdad, porque yo también he estado ahí, me he sentido frustrado, ¿sabes? Me he sentido que sí, estoy haciendo todos estos proyectos, pero esto no me va a servir de nada, pero porque no eres capaz de ver todo ¿cómo se dice? The bigger picture, ¿no? Como dicen los ingleses. Es lo que Claro. intento que entienda. Esas son las necesidades que tiene. Entonces, luego, las soluciones que pongo, pues necesita plantillas de trabajo, herramientas que faciliten la creación de contenidos, recordarle por qué está haciendo esto, validar su decisión de estilo de vida, etcétera. También incluso un poco exigirle, porque es una persona que le cuesta un poco, no tiene tanta disciplina, entonces exigirle con retos y exponer faltas de consistencia. ¿Vale? Ejemplo, cuando decías que sí, que es para este tipo de personas que están un poco perdidas, pero que quieren generar, ser freelancer o que generar su propio negocio. Uh-huh. Bueno, de la forma en que yo lo veo, generar tu propio negocio ya es bastante trabajo. Sí, Y pero si quieres fíjate. tener flexibilidad en tus horarios y eso, pues, a ver, desde que he estado viendo eso y analizando la creación de contenido, Uh-huh. yo digo, es como, no quiero decir esclavizante, pero debe ser demandante estar generando contenido. O sea, no es algo de que, ay, bueno, porque hay herramientas de automatización, que bueno, ya luego te preguntaré si nos recomiendas Sí, algunas, sí, sí, sí. pero pues Súper el trabajo importante. no se hace solo. No, el trabajo no se hace solo. No, es muy Entonces, demandante, no te voy a engañar, sí. es muy demandante. Uh-huh, Entonces tienes uh-huh. que saber ser eficiente, tienes que saber reciclar ideas y tienes que saber sacar el partido lo máximo posible a una idea. Y yo no lo hago 100% bien, creo, pero creo que lo hago bastante bien. Y es verdad, es que se me van las ideas porque me vienen ahí un montón de cosas de las que quiero hablarte. A ver, por un lado, tienes razón, no es así, es mucho trabajo. Si te organizas bien, es menos trabajo, pero al final es trabajo, ¿sabes? Y cuando yo digo cosas como simplemente coges tu móvil, te lo pones delante y te grabas. Cuando digo cosas de esas es porque en realidad lo que te quiero decir con eso es que no le des demasiadas vueltas y que simplemente empieces. ¿Eso significa que es poco trabajo? No, para nada. No es poco trabajo y de hecho es algo que yo insisto mucho. Más te vale que te guste el proceso de hacerlo, porque si no, olvídate. O sea, olvídate. Si yo tuviera que hacer contenido de algo que no me gusta nada o que no tengo el más mínimo interés, no podría. No podría. Eh, sería más allá de agotador. Por ejemplo, yo cuando creaba contenido para Ran Segal, muchas de las cosas de las que hablaba sí me interesaban a mí personalmente, otras tantas no. El diseño web en particular a mí me resbala completamente, o sea, me da igual, no quiero estar hablando de herramientas, tal, pero lo tenía que hacer porque era mi trabajo y ya está. Pero sí que admito que era mucho más, me consumía mucho más energía mental de lo que me consume a lo mejor hablar de estas cosas que sí me gustan, que son negocios, de dinero y tal, no sé qué. Y
por eso digo que es súper importante, que te tiene que interesar a ti el tema del que quieres hablar, no solo a nivel estratégico, sino a nivel, lo que tú dices, mental, ¿sabes? Porque hay que cuidar de uno mismo. Y también una de las cosas que yo también procuro que quede clara es que no tienes por qué trabajar 12 horas al día para sacar tu idea adelante, ¿vale? Yo no saco tanto contenido como otros tantos creadores, pero saco el suficiente como para tener un crecimiento constante. Y ahí también creo que, yo creo que eso es súper importante, ¿sabes? Que creo que también está un poco demasiado, ¿cómo decirte? Como que se ha expandido demasiado la idea de que tienes que dejarte la vida ahí trabajando por tu idea y sí, hay que trabajar duro, por supuesto, y más de lo que a lo mejor a uno le gustaría. Hay muchas cosas que no me gustan del proceso, pero a rasgos generales te tiene que gustar. Eso me hiciste ya recordar que te quería preguntar. Una de las cosas Dime. que más me llamó de tu contenido fue eso, que hablaste de proceso. Cuando pues en la escuela o en la universidad te enseñan es generar Resultado. resultados, aprender resultados. Y bueno, y siempre hablas de un ejemplo particular que es el abogado o el médico. Ujú. Y bueno, me puse a reflexionar sobre ese ejemplo y dije, bueno, cuando yo voy a un abogado, sí, él no me puede dar sí, usted necesita esto y esto, no, pues él tiene que sentarse conmigo, hablar y saber cuál es la problemática, ¿cierto? Y que eso Ujú. está muy bien, que uno lo implemente en publicidad, porque es que así es como funciona. Ujú. Yo invito al cliente y digo, bueno, dígame qué es lo que necesita y ahí hablamos. Pero lo que me deja pensando es, tú no vas a consultar, por lo menos yo no voy a consultar a un abogado si no sé qué resultados ha tenido. Ujú. O sea, yo baso mi criterio de definir o de decidir, voy a este abogado y no a este otro En abogado. base a su reputación, ¿verdad? Exacto. Ujú. No, y a los resultados que, o sea, la reputación se crea por los resultados que él ha generado. Claro. Entonces, eso me generan prácticamente dos preguntas. ¿Cómo yo le voy a vender a un cliente eh, procesos cuando él se va a acercar a mí por los resultados que él ha visto en mí, que yo que he tenido con otros clientes, Ujú. primero? Y segundo, ¿cómo le vendo el proceso? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo me siento yo con él? Porque ellos, como tú decías, ellos van a venir a decir, bueno, usted me está diciendo que con una web voy a tener, yo qué sé, 500 clientes nuevos. ¿Tú dirías Y usted eso? le dice, no, 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 Ah, no, vale, o vale, sea, vale, estoy vale. diciendo, el cliente te diría eso a ti, Ujú. porque él hace la labor de escucharte, tú lo escuchas, él te escucha y tú le planteas una idea de Ujú. cómo resolver, ¿no? Entonces, él te dice a ti, oye, entonces tú me estás diciendo que con estas acciones que vamos a hacer voy a tener eso. Y tú le dices, no, no, es que yo te estoy diciendo que con este proceso podemos llegar a esa meta, No, 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 pero, tampoco. ok, ok, entonces por eso te decía, ¿cómo explicar el proceso o cómo vender esa garantía de que el cliente se siente, por lo que te digo, nos han enseñado a vender resultados? Ajá. Y tú dices, mira, es que yo te puedo decir que con esto vas a alcanzar esto. Ujú. Pero cuando ya vendes un proceso, yo creo que la dinámica cambia mucho y por eso estaba interesada en que me comentaras, bueno, ¿cómo se hace? Súper, súper buena la pregunta, me gusta mucho. Igual que un médico o un médico o un abogado, ambos pueden tener muy buena reputación en base a lo que tú dices, en base a casos pasados, en base a lo que te diga la gente que ha ido a él o en base a lo que pasados pacientes o clientes de estos abogados o médicos. Dicho esto, un médico, por muy bueno que sea, no te puede decir, te garantizo al 100% que si te operas conmigo, este va a ser el resultado. Porque yo he ido a médicos buenísimos, por ejemplo, qué sé yo, para que me recomiende lo que sea y luego no ha tenido efecto conmigo. Y he tenido que ir a otro y a otro hasta dar con la solución, ¿no? Eso no significa que el médico sea malo. Eso significa que no siempre las cosas, no siempre puedes tener todo bajo control, ni un médico, ni un abogado, y mucho menos un diseñador o un publicista, ¿sabes? Sobre todo tratando con cosas tan
volátiles como es lo que haga la gente o deje de hacer. Es muy difícil. Más o menos puedes predecir resultados, puedes en base a experimentos anteriores o en base a lo que hayas hecho antes, pero no puedes saber a ciencia cierta qué va a pasar. Dicho esto, lo que tú has dicho del proceso. Yo no le digo a un cliente, por ejemplo, no te puedo prometer que vayas a hacer las ventas que quieres hacer, pero te puedo prometer un proceso y ya está. No, lo que le digo es, por ejemplo, voy a poner un caso. Pues nosotros lo que queremos es hacer una web. Entonces yo ahí ya empiezo a preguntar. Lo que creo que hablamos antes, ¿no? Lo hablamos por Instagram. Empiezo a preguntar, ¿por qué quieres hacer esto? Imagínate, una web. Queremos hacer una web porque creemos que tal. ¿Qué es lo que crees que va a pasar cuando hagas esa web? Pues yo creo que si hacemos esa web va a pasar X, Y y Z. Vale. Z, por ejemplo, incrementar ventas un 20%. ¿Por qué crees que va a pasar eso? Se lo pregunto así. ¿Por qué crees que vas a incrementar ventas un 20%? Hombre, porque si hacemos esto bien y esto bien, esto tiene que salir bien. Digo, vale, entonces tú, en sus palabras, él está diciendo que con mi trabajo va a pasar eso. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Yo le puedo desmentir si quiero, yo le puedo decir, yo no te estoy prometiendo que eso vaya a pasar. Eso lo has dicho tú. Ese es tu pronóstico, no el mío. Y es todo lo que puedes hacer en realidad, pero lo que yo intento también es, en ese proceso de negociación, lo que quiero decir es que si lo dice el cliente, él lo va a querer. Yo no le voy a poner en la cabeza la idea de que me tiene que contratar para conseguir eso que quiere conseguir. Yo quiero ser honesto. Y yo creo que la honestidad pasa por decir, señor cliente, a lo mejor queremos la web para incrementar ventas un 100%. No sé cómo lo va a hacer, pero solo con la web no lo va a hacer. Que lo sepa. Porque si hay una web que nadie sabe que existe, es muy difícil que usted consiga eso. Ahora, si usted tiene un plan, pero no se lo cuestiono. O sí, depende. Si ya si estamos en un punto de la conversación en el que él está segurísimo de que quiere hacer una web porque toda su competencia tiene una web, pero en realidad no le hace falta una web porque sus clientes ni siquiera usan internet, le digo, ¿para qué quieres una web? Y ni siquiera a lo mejor tiene que ser mi cliente, ni siquiera se tiene que gastar el dinero en mí. Ya te digo, la cosa pasa empezando por la honestidad. Cuando tú decías que básicamente eso ha pasado en la cabeza del cliente, básicamente él está asumiendo, está generando estas, no sé. Sí, está asumiendo esas cosas, sí. Ajá, cómo tú pones tu punto de vista? Porque tú estás diciendo, usted es el que está diciendo eso, no lo estoy diciendo yo. Déjeme decirle cómo lo veo yo. Ahí es cuando tú entras con la estrategia o cómo generas eso. Por eso te digo, porque decías que el lenguaje de los clientes, pues es diferente a lo que nosotros hablamos, ¿no? Y hay que aprender eso, que es como básicamente aprender a negociar. Y ellos lo que quieren es no tener, o sea, el mínimo de riesgos. ¿Cómo genero esa garantía o cómo yo le puedo decir a él, oye, bueno, haciendo esto vamos a lograr esto, pero al mismo tiempo no te puedo decir 100% se va a lograr esto. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago, sí, esa negociación de darle la seguridad a él que conmigo se va a hacer algo, pero al mismo tiempo venderle la idea, no te imagines, pues, o las ideas que tienes en tu cabeza. ¿Cómo Ajá. argumentas eso? Porque es gente que es inteligente, por algo tiene su negocio y por algo Sí, sí, ha sí. generado sus ventas. Entonces, Yo creo que volvemos a la reputación, ¿no? Y la reputación también, una, digamos, moneda de cambio que puedes utilizar con la reputación son los testimonios. Si tú has trabajado con una persona antes y está contenta con tus resultados y demás, no tendrá problema en compartir un testimonio o en que dé su número de teléfono para que esta persona le llame y se cerciore de que eres una persona de fiar y demás. Al final, eso, la reputación la puedes sostener con varias cosas. Yo, por ejemplo, ahora con la corbata, pues tengo un poquito mejor de reputación como creativo que antes, que no tenía nadie que me siguiera en redes sociales en la corbata, y ahora puedo decir,
de lo que sé, de lo que hablo y algo tengo que saber si esta gente me está siguiendo, ¿sabes? Ese tipo de cosas, cuando tú muestras ese tipo de cosas, la gente es mucho más, digamos, es mucho más fácil que llegue a la conclusión de que tú eres una persona de fiar, ¿sabes? Entonces, los testimonios, por ejemplo, los puedes recabar de distintas formas. Si no has tenido clientes antes, por ejemplo, empieza haciendo un proyecto de forma gratuita para tú ir también haciendo portafolio o lo que sea. Y de paso, si le ha gustado mucho al cliente, dile, oye, un testimonio me ayudaría muchísimo. O el hecho de que, ¿sabes? Y empezar, de hecho yo los testimonios cuando empecé, digamos, a escalar un poco, el primer testimonio me lo dio un profesor de la universidad. Y me dijo, pues era un excelente estudiante, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Dijo lo que tenía que decir, ¿no? Y, y así es como consigues tu primer cliente y ya a partir de ahí elaboras tu reputación. Perdón, a lo mejor te estoy respondiendo a otra cosa que no me preguntaste. No, está bien. Te iba a decir, te iba a preguntar ahora por cuando se hablan de las metas de negocio y las metas de la audiencia que se deben cruzar, por ejemplo, sí, por decirlo, y dentro de esa tienes una de ingresos. Sí. Cuando estamos volviendo a la generación de contenido. Entonces, cuando generas contenido y tu marca personal, debería yo de tener un presupuesto que me permita, no sé, comprar ads o generar otro tipo de valor que necesito ponerlo para poder promover mi marca o promover mi persona. No sé Es si, necesario, no sé o si sea, es entendí bien la necesario pregunta. tener un... a ver, bueno, volvamos. En la cuestión de ingresos, es como tú generas, pues, ese ingreso bajo esa comunidad. Digamos que yo ¿Cómo sé, generas tus ingresos como negocio? pero cuando tú estás creando contenido, cuando estás creando tu marca personal, digamos que esta persona no tiene ningún negocio en la cabeza en este momento, ninguna idea de cómo monetarizar esa comunidad. Ujú. Simplemente está creando su propia marca, no está pensando, ah, sí, bueno, estoy creando mi propia marca y voy a, no sé, en, yo qué sé, 6 meses voy a promover mi libro o voy a promover Es cursos decir, o es voy a una persona que lo está promover. haciendo por hobby. Esa categoría de ingresos bueno, pueda que exista, pueda que no. Ujú. Por un lado eso, que sí es necesario pensarse en una categoría de ingresos cuando se crea una marca de persona. Y la otra es si es necesario cuando uno crea contenido, crea una marca de persona, Ujú. generar un presupuesto en el que puedas invertir, pues no sé, en publicidad o en ads o ese tipo de cosas. A ver, siempre es positivo que hagas tus deberes, ¿sabes? Y que hagas tus planes. Y si tienes un presupuesto, si tienes, digamos, un dinero pensado en gastarte para crecer, eso es genial. Pero en cuanto a ingresos, a ver, lo que estabas diciendo antes de a lo mejor hacer. Yo siempre intento trabajar en aquellos proyectos en los que tengan una gran repercusión para el cliente. Por ejemplo, vamos a imaginar, eh, necesito diseñar una web, pero no que sea sencilla, que no cueste mucho. Digo, ¿por qué tiene que ser sencilla y que no cueste mucho? Nada, porque es para una cosa de mi hijo y tampoco quiero, digo, no tienes un problema más grande que ese, porque la web esa, por ejemplo, te la puedes hacer tú en Wix, te la puedes hacer en Squarespace, no me necesitas a mí para nada. Te puedo ayudar a resolver algún problema más grande si tienes. Bueno, sí, ahora que lo dices, la verdad es que la web de mi negocio, vale, háblame de eso. ¿Entiendes? Uh Entonces, -huh. no siempre, hay veces que me dicen, no, mira, esto es lo único que necesito. Pues mira, no, porque para hacer una web para tu hijo que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? No me necesitas a mí para nada. Y además, el valor que tiene es tan mínimo que no lo puedo cobrar al precio que yo suelo cobrar en mis proyectos. Y esa es otra cosa, que a lo mejor creo que van por ahí los tiros de tu pregunta. Tú tienes que tener, digamos, más o menos, o bien calculado, como tú, dependiendo de lo, digamos, específica que seas tú en este respecto,
tienes que tener calculado un mínimo de lo que tú quieres cobrar por un proyecto que te permita a ti pagar tu alquiler, pagar tus rentas, tus cosas, ¿no? En base a ese mínimo, tú sabes hasta dónde puedes negociar. Yo normalmente procuro no bajar del doble de ese mínimo, porque estoy teniendo en cuenta posibles cosas que puedan pasar durante el proyecto, que se alargue, que no sé qué. Entonces, procuro no bajar de ese doble. Si un cliente me dice que quiere hacer algo por hobby o que quiere hacer algo por menos, que tiene un valor mucho menor a ese, lo que hago es recomendarle a otro diseñador o una solución que a lo mejor pase por hacerlo gratis. Entonces, claro, si tú quieres hacer las metas de ingresos de un cliente que no quiere tener ingresos, ¿para qué te está contratando a ti en primer lugar? ¿Sabes? Es la duda que me surge, porque yo creo que a todos nos gusta ganar dinero, a no ser que, bueno, a no ser, también te gustaría ganar dinero con tu Sí, hobby, claro. pero si tú tienes un hobby, sabrás que hay formas de monetizarlo. Imagínate que le estás haciendo, que estás trabajando tú con un influencer que lo que hace es un influencer, bueno, a lo mejor no tiene tantos seguidores como para ganar dinero, pero de todas formas un influencer gana dinero a través de muchas, de distintas, digamos, fuentes. Gana dinero a través de sponsors, gana dinero a través de publicidad de YouTube o de Instagram incluso. Puede ganar dinero de diversas formas. Entonces, ¿te compensa sacar un libro? Lo hablas tú quiero decir, hablando con tu cliente, ¿no? Señor cliente, ¿le compensa sacar un libro? No, porque no me gusta escribir. Vale, pues esto es un método de ingreso que no va a funcionar para usted. Pero le interesa a lo mejor grabar un documental sobre su vida. Ah, pues eso sí me interesa. ¿Cuánto tendría que invertir? Ahí ya te va. Perfecto. Es como yo lo planteo. A ver, ¿qué otra? Ya creo que me estoy quedando sin preguntas. Oye, pero te las estoy Eh, respondiendo, que es lo más importante. sí, muchas de ellas sí. ¿Cuál no? Simplemente, no, ¿Cuál por no? ejemplo, por ejemplo, eso de, no sé, yo pienso en la gente que es Instagramer o que esto, lo que tú dices, ellos no o sea, ellos no empiezan pensando que van a generar un ingreso, o no sé, puede que Yo sí, sí. pero bueno, hay mucha gente que le gusta solamente compartir sus ideas, que ya alguien Ujú, vea un potencial en eso y diga, oye, me encanta lo que estás haciendo, ¿por qué no creamos algo en común o lo que ujú. sea? Bueno, ya eso es algo que viene con eso. Eh, pero hay mucha gente, creo que simplemente lo hace por ponerse ahí y ya que Claro. ya eso le genere algo, está bien. Hay gente como tú que pueden empezar teniendo una idea de Ujú. cómo estructurar todo y cómo generar pues esa categoría de ingreso, ¿no? Pero me llama mucho la atención el planteamiento que estás poniendo. Cuéntame un poco más en detalle qué es lo que tú tienes en mente, porque creo que me falta un poco de contexto para entender por dónde quieres ir. ¿Tú quieres No, la empezar verdad como hobby? que eh, no, la verdad que ni siquiera lo he pensado. Es simplemente que ahora, queriendo entender cómo funciona esto, Vale, mi pregunta era, ¿será que me tengo que poner ahí vale, para vale, vale. venderme? O sea, ¿será que Es tengo que posible. hacer este esfuerzo para generar esa credibilidad? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, sí, me da la sensación de que vine a un buffet que ya está repartido. Entonces, se siente como ya el hecho de ir a aplicar un trabajo, ir a generar un empleo, tener una oferta de trabajo, ujú, es como si ya yo el requisito es yo tengo que estar en redes y tengo que demostrar, bueno, quién sí. soy o qué hago o qué Claro, un no, cómo mercado muy lo vendo. competitivo también. Ujú, ujú. Entonces, por eso yo todavía no me he planteado si lo voy a hacer o no. Pero siento que tengo que hacerlo, porque es lo que está ofreciendo el mercado. Mm. Mira, el currículum, tal y como lo conocemos, tiene los días contados si es que no está muerto ya. Y más en el sector publicitario y en el sector
donde más, lo que se valora más es que puedas hacer el trabajo más allá de dónde has estudiado, qué cursos has hecho, porque hoy en día todo el mundo tiene 350 cursos, ¿sabes? De doméstica, de creana, de donde tú quieras, tiene 8000 cursos. Entonces eso llega a un punto en el que no significa nada, ¿sabes? Tienes tantos cursos, tanta formación que no significa nada. Quiero ver si eres capaz de hacer lo que dices que eres capaz de hacer. Y si tú, por ejemplo, te vas a dedicar a algo que tenga que ver con el marketing digital, más te vale tener presencia en redes sociales. Que también hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hay varias cosas que quiero comentarte aquí. Por ejemplo, el típico perfil que se vende como gurú de redes sociales y de marketing digital y de que te va a ayudar a crecer y tiene 300 seguidores. Y yo me pregunto, yo no soy una persona que valore mucho tampoco el número de seguidores, me da un poco igual, la verdad. Pero si sabes algo de redes sociales, de cómo atraer gente con ideas y demás, no me parece normal que tengas 300 seguidores. Entonces, yo creo que antes de venderte como gurú es lo que tú dices, creo que deberías explorar, deberías probar, hobby, mira a ver qué funciona, qué no funciona, mira, háblale a la gente, mira a ver si conecta contigo, si no conecta contigo, si puedes hacerlo de otra forma que a lo mejor conecte mucho mejor contigo, a lo mejor eres mejor escritor, a lo mejor no se te da también estar en cámara. Y luego también creo que está el elemento de la suerte. La suerte es una cosa que está fuera de nuestro control, evidentemente. Pero lo que pasa es lo que tú dices, ¿no? Que hay gente que se puso a grabar un día por grabar y luego tuvo una mejor repercusión de la que esperaba. Para mí eso es suerte en el sentido de que no había un plan, no había un propósito, lo único que había era una intención, una ganas de hacer algo, se hizo y tuvo un buen resultado. El problema de la suerte es que no la puedes replicar. Y lo que funciona a lo mejor para mí o funcionó para alguien mucho más grande, el Rubius, por ejemplo, no tiene por qué funcionar para nosotros. Y más haciendo algo totalmente tan distinto, ¿no? Entonces, el hecho de que tú sepas hacer algo y replicarlo y que se pueda hacer en otras personas o en otras cuentas, eso te da mucho poder y te da algo interesante de lo que hablar y algo de valor que aportar. Entonces, estoy poniendo el caso de redes sociales, pero creo que es extrapolable a cualquier cosa. Entonces, por un lado, yo te diría que sí, que si tú tienes en mente empezar a hablar, habla, mira a ver qué repercusión tiene, te puede sorprender. A mí me sorprendió, por ejemplo, en TikTok. Me sorprendió muchísimo la acogida que tuvieron mis vídeos. Yo nunca he sido una persona que haya estado cómodo delante de una cámara, nunca he sido una persona, siempre he sido de estar detrás, siempre he sido de no llamar la atención y demás. Y resulta luego que, mira, he grabado unos vídeos y ahora tengo 20.000 seguidores en TikTok. ¿Cómo ha pasado? Sinceramente, te puedo decir, vale, he calculado estas cosas que iban a tener cierto impacto, pero no me imaginaba que iban a tener tanto, si te soy sincero. Entonces lo mismo te puede pasar. Bueno, será animarme. Te iba a preguntar si hay como un perfil, la verdad que no he leído sobre esto, entonces si hay un perfil particular para cada red, que tú digas, no, exacto, pero hay metas en las que tú puedes alcanzar con ciertas redes. Bueno, si puedes compartir eso, que, bueno, yo uso Facebook para, no sé, específicas acciones, Instagram para específicas acciones, o sea, dependiendo de la red, pues qué acciones puedes llegar a alcanzar. Vale. Yo lo divido un poco por el tipo de audiencia que hay en cada sitio, ¿no? Y de cómo consume. La audiencia, por ejemplo, que hay en YouTube consume a un nivel más despacio, más lento de lo que puede consumir alguien en TikTok o en Instagram, ¿no? Que va rápido, va de publicación en publicación. Partiendo de esa base, también sé el tipo de persona que hay en Instagram y que hay en Facebook. ¿Qué hay en Facebook? Boomers, fotos de... bueno, tú sabes lo que hay en Facebook. Sí. Entonces, sé que mi cliente no está en Facebook. ¿Significa eso que no publico nada en Facebook? No. Hay mucha gente que dice, Facebook ya no sirve para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Creo que Facebook tiene su utilidad. Y también hay una cosa muy importante, que si tus clientes, que si tienen a lo mejor entre 40 y 60 años, están ahí,
más te vale ponerte ahí porque son los que tienen pasta. Tienen más dinero que un chico de 20, 30 años. Entonces, sí, Facebook tiene su utilidad, pero yo, por ejemplo, lo organizo en base a mi gente. Yo sé que mi gente donde está es en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y si no están en YouTube, me da igual, voy a seguir publicando en YouTube y te voy a decir por qué. YouTube está demostrado que es, y lo he visto con mis propios ojos, que es la red que más conversiones tiene en sentido de suscriptores compradores. O sea, ¿por qué? Porque la mentalidad de la gente está a un nivel más de consumo más despacio. Entonces ahí en ese digamos, mood, están más dispuestos a decir, a lo mejor me compro este curso, voy a entrar en la página web a ver. ¿Entiendes? Entonces para mí es súper importante hacer la apuesta de YouTube. Por otro lado, creo que Instagram y TikTok es donde está mi audiencia de creativos y demás. Entonces es donde pongo yo más énfasis en la creación de contenido. Mi contenido, ya ves que, por ejemplo, en Instagram hago 2 carruseles a la semana, 3 TikTok reciclados, porque en realidad donde yo creo que está el money ahora, el money entre comillas, ¿no? Donde está el tráfico orgánico es en TikTok y por eso pongo más énfasis en TikTok. Entonces como que tengo una máquina que lo que hace es un poco reciclar contenido, porque lo que hago es Instagram, YouTube y TikTok, ¿no? Y a partir de ahí reciclo contenido a LinkedIn, a Facebook, o sea, es repostear. No le dedico mucho tiempo a Facebook, no le dedico mucho tiempo a LinkedIn, lo único que quiero es estar presente. Quiero decirte, hey, si me quieres seguir aquí también tengo cosas, pero no le dedico la atención que creo que no merece. Ok, ¿cuánto tiempo le dedicas precisamente a generar ese contenido? Porque eso es lo que hablábamos, ¿no? Que puede ser demandante. Y entonces yo creo que como todo un proceso, al inicio Sí. debió haber sido difícil, pero ya luego empiezas a automatizar cosas y Exacto. pues bueno, se te hace más fácil la vida. Entonces, ¿cómo es ese proceso para Alex? Vale. Yo he replicado un poco el proceso, lo he, digamos, mejorado donde he creído, el proceso que tenía con Ransega, que es lo siguiente. Yo creo un contenido, una pieza de contenido diaria en Instagram, ¿no? Más a lo mejor un reel que suba así esporádico, que suelen ser 2 a la semana. En total unas 9 piezas de contenido para Instagram cada semana. Si te fijas, 2 son carruseles. Ya he llegado, tengo la práctica de a lo mejor diseñarte un carrusel en 1 hora o en menos, dependiendo de si ya tengo la idea estructurada. Entonces, digamos, 2 carruseles, 2 horas. ¿Vale? Los TikTok son los reciclados de la semana pasada. Lo único que hago es pasarlos por una plantilla de Premiere para adaptarlos al formato y tal. No tardo nada, porque es reciclarlo. Es máximo Cortar y pegar. 30 minutos para los 3. Ya tenemos 5 piezas de contenido. Y luego le añado lo que yo llamaba con Ran una belief quote, que es básicamente una frase en la que comparto algo que yo creo, algo que me parece importante, y lo que hago es un tweet. ¿Y qué pasa cuando hago un tweet? Ah, ya he creado otra pieza de contenido en el tweet, en Twitter. Pues ahí he hecho una belief quote, que le hago una captura de pantalla y la publico en Instagram. Otro más. Ya llevamos 6. Y 7, hago un meme. ¿Un meme cuánto me lleva hacerlo? 10 minutos. No. Y si ya tienes el material, pues más fácil. Claro, ya tengo el material para la semana. Lo que más me lleva tiempo, aviso, es los vídeos de YouTube, por la edición sobre todo. Una de las cosas que yo quiero delegar lo más pronto posible, cuando empiece a tener el mínimo de ingresos en la corbata, es delegar el trabajo de edición, porque lleva mucho tiempo y además yo soy una persona que aún estoy practicando. Cuando hablo a la cámara, cuando grabo yo, tiendo a tartamudear, tiendo a equivocarme y digo, no, quiero que quede limpio y entonces luego estoy editando un montón de tiempo, ¿no? No debería ser así. Debería estar yo más cómodo conmigo mismo, que superar esa inseguridad y, ¿sabes? Y te estoy contando una cosa importante que me haya trabado en un momento, no es tan importante, pero bueno, hasta que llegue a ese punto, pues... Pero sí, la edición de YouTube es lo que más me lleva tiempo. Y luego TikTok, lo que hago es, hoy, el que es lunes, hoy he grabado un vídeo de YouTube, he grabado los 3 TikTok y ahora estoy grabando aquí contigo el segundo vídeo de YouTube.
Entonces, lo grabo todo de una. Ya tengo aquí puesta la iluminación, en no sé qué, lo monto una vez y lo grabo todo de una. Y a lo largo de la semana, pues mañana, a eso de las 3 4 de la tarde, edito el TikTok y lo subo a las 5 así. Que también lo edito rápido ¿Tienes? porque ya ves, es un minuto de vídeo. Dime, perdona. No, que siempre escucho esto y que tú mismo lo has dicho, es que tienes que subir específicamente a una hora, o que tienes que subir este número de hashtags. Eso, ¿cómo te sientes con eso? Porque, bueno, promete que te va a generar yo no sé cuántos views o lo que sea. Te voy a dar la Y bueno, respuesta más rápida del mundo. Si tu contenido es una mierda, me da igual a la hora que lo publiques. ujú, O sea, que sí, que claro que ayuda publicarlo a una hora específica, si conoces bien a tu audiencia, si te den los datos, que te dicen a esta hora es donde están más activos. Por ejemplo, yo sé ujú, que en TikTok, porque lo veo en las estadísticas, las horas más activas son las 3 de la mañana aquí. Pero claro, porque en Latinoamérica seguramente sean las 10 de la noche o algo así, que seguramente están a punto de irse a la cama o se echan ahí un rato y miran. ujú. Y digo, ¿publico a las 10 de la noche? No, porque tengo que publicarlo a mano y no voy a estar a las 10 de la noche corriendo a... No publico a la hora que sea y ya está. Y más en TikTok que el alcance es orgánico. Ujú. Pero yo creo que se le dan demasiada importancia a esas cosas por enmascarar un poco lo que es el contenido de mierda. O sea, si no haces contenido bueno, es que me da igual si me lo publicas a las 5 o a las 3, ¿sabes? Es que no lo voy a ver porque es malo, punto. Ujú. Además que creo lo que decíamos, que si ya tienes a un grupo de personas que te sigue, Ujú. pues va a querer ver, va a querer Claro. consumir. Sí, sí, bueno, ¿qué hay de nuevo en este canal? Sí, claro, y luego sí ya tienes un grupo de personas, digamos, me lo invento, 1000 seguidores, 2000 seguidores, que ya tienes como un grupito de 20 o así que siempre se ve todo lo que subes, pues en ese punto tú ya también puedes ver, puedes hacer pruebas, pruebas un día a las 2, pruebas un día a las 4, otro día a las 6 y sacas tus Ujú, conclusiones. Y bueno, y cuando digo pruebas, siempre digo que pongo un asterisco y el asterisco es hacer una prueba no basta. Porque hacer una prueba puede ser que no sea la hora, que sea otro factor el que ha hecho que mucha gente le haya dado me gusta ese día. ujú. Entonces, hacer varias pruebas y luego sacas tus propias conclusiones. Pero sinceramente, me parece que es estancarte mucho en un aspecto que sí es optimizador, pero no es determinante. Bueno, ahora entonces dos cosas que todavía no las tengo, es Dale. la automatización Sí. y cuando hablas precisamente de todo lo que recibes, de toda la gente como consume y todo esto, y Ujú. cuando tú estás empezando, te lo propongo desde mi posición, ¿qué es lo que yo debería de tener en cuenta al momento de leer esas estadísticas? Que me ayude a como identificar, ok, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o como yo sé que hay mucha información Sí. en la que se puede filtrar, pero digamos que alguien que está empezando, ¿qué es lo que de pronto le ayudaría a fijarse para generar otro tipo de resultados? Muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, no me fijo tanto en las visitas, no me fijo tanto, bueno, depende, ¿no? Depende de la plataforma. No, yo no me fijo en YouTube, por ejemplo, tanto en visitas o en me gusta, me da igual. Lo que me fijo es de si esa persona se ha quedado viendo el vídeo, de la retención de audiencia, o me fijo en qué punto se han ido, intento entender por qué se han ido y a lo mejor es pues porque me he ido demasiado por las ramas o porque a lo mejor he entrado demasiado en profundidad en un tema en el que a lo mejor no interesa tanto. Entonces, en YouTube diría que es ese aspecto. En Instagram, por ejemplo, de nuevo, los me gusta tienen su importancia, pero no le doy más importancia a la que tienen. El alcance es muy importante en el sentido de que el alcance me da a entender lo que Instagram quiere promover. Ujú, Y digo, vale, ¿qué he hecho aquí? Que Instagram ha dicho, vamos a darle más empujón a esta publicación, que lo vea más gente. Eso por un lado. Y por otro, si ese alcance se corresponde al número de likes que tiene, porque muchas veces algo ha recibido un montón de alcance y después el número de likes, desierto. ¿Sabes? Y digo, ujú. a lo mejor ¿Qué Instagram aquí pasa me quiso aquí? ayudar, pero Ujú, el contenido no era tan bueno. Y pasa a ujú. veces, ¿no? Y después también me fijo mucho en el guardado. La cantidad de veces que alguien guarda o comparte algo. Eso también me parece súper interesante. No tanto por crecer, porque
La gente se piensa que por compartir la gente, tus seguidores, vas a crecer mucho más. Y en realidad no. O sea, no tiene tanta repercusión. Tiene mucha más repercusión que Instagram le guste tu contenido y lo empuje para arriba, ¿no? Pero realmente lo que me fijo es en guardados. Si alguien lo guarda es porque ha creído que lo va a consultar más adelante. Aunque luego no lo consulte, ¿no? Pero en su mente Sí. es, mejor guardo esto porque me va a ser útil. Entonces para mí es un indicador de, vale, por aquí está un poco el valor. De que hablamos antes, Sí, ¿no? te lo digo porque yo soy una de las que guarda, pero difícilmente consulta Te otra vez. aprecio profundamente. O sea, te lo tengo como esa cuestión. Me pasa mucho cuando estoy navegando en internet Ujú. y soy de las que tengo como 20 pestañas y digo, "Ah, tengo que guardar esto porque lo voy Sí, a consultar". yo Lo igual. guardo y ya luego se me olvida de que tengo y cuando veo en favoritos, pues la lista infinita y ya empieza la parte tediosa, ¿no? Oh, Y ni sabes ¿qué lo era que esto? tienes. Exacto, ¿qué era esto? Voy a eliminar. Y creo que, bueno, con Instagram no me ha pasado así que empiezo a eliminar, pero sí que tengo muchas cosas guardadas, pero pues ahí están guardadas. Claro. Al final, al final lo que te interesa es un poco, o sea, sabemos cómo funciona la mente humana, sabemos cómo funcionamos Ujú. nosotros, pero lo que te interesa es que Instagram diga, vale, este es el contenido que guarda la gente. Es muy chistoso eso, ¿no? Que me parece gracioso que le den valor a algo que no puedes medirlo. O sea, realmente no lo mides en realidad. Si lo Sí, guardas sí, porque no, lo vas a claro. usar. El algoritmo no es perfecto. Y luego también hay otra Exacto. cosa. El guardado, la gente guarda muchísimo mi peor contenido. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que un Porque contenido, son los trucos o... te voy a explicar, te voy a explicar. Yo creo un tipo de contenido que con lo que quiero con ese contenido es atraer gente y una vez los tenga ya atraídos les digo, espérate que te quiero contar una cosa más interesante todavía, que es lo de Ujú, estrategia, lo de negocio, lo de precios y tal. Pero el contenido este que atrae gente es un contenido más de viralidad que es recursos gratuitos, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de contenido que funciona muy bien y lo voy a tener que seguir haciendo por poco que me guste, ¿no? Pero la realidad es que tienes que combinar contenido de valor con contenido de viralidad. Y el contenido de ujú. viralidad tiene que ser mucho más accesible. O sea, si el nivel intelectual de tu contenido de valor está aquí, tu nivel de viralidad tiene que estar aquí para poder ser más accesible a más gente. Es así. Sí. Ok, entonces en eso es como cuando volvemos a la posición de copiarse, ¿no? Copiar lo que funciona y para que sea viral. O Copiarte, pero sea, bien. Copiarte, pero ujú, bien. Yo me podría copiar ahora aquí perfectamente de Creed 2, imitarlo al máximo de perfección que pueda y estaría haciendo el ridículo. Imagínate, me afeito la ujú, cabeza, me pongo... ¿Qué estoy haciendo, no? ujú, Sí, evidentemente hay contenido que funciona bien y bueno, y a lo mejor de repente funciona bien para uno, pero no funciona para otro, ¿sabes? ujú, Que de ujú. repente, lo que te digo, tú y yo podemos hablar de exactamente lo mismo, pero tú tienes un carisma, yo tengo otro, tú tienes una personalidad, yo tengo otra, y de repente que yo hable de recursos gratuitos, pues es interesante de repente que lo hagas tú, ¿no? Y así lo ha Ujú. decidido la gente y qué sé yo. Creo que eso es como la esencia de publicidad en general. Sí, Tú tienes exacto. dos zapatos con dos marcas y habrá gente que le gustará una marca y le gustará la otra y pueden hacer la misma publicidad, pero el recibimiento es diferente. O no sé si has visto este experimento de una cerveza que la ponen, la misma cerveza en diferentes botellas de distintos colores y la gente le suele gustar más la que tiene un color en particular. Y es como, es la misma cerveza. Pero igual eso también juega muchas cosas que nosotros creamos en publicidad, como Claro. la simbología, la psicología, entran ya Ujú. una cantidad de variables, pues que nos Se te podemos quedar escapan. aquí hablando, Se te ¿sí? escapan y no puedes medirlas. Y eso es la realidad. Ujú, Y con eso a lo mejor, no sé si es con lo que te frustras o lo que mucha gente se puede frustrar, que es, esto no lo puedo medir, no puedo medir y yo tal, porque yo también he estado ahí. ujú, Y es que hay cosas que no puedes medir. Mira, trabajando con Ran Segal, él tenía ya su cuenta con 50 o 75 mil seguidores y yo le estaba creando contenido y de repente un día creó un post que explotó, pero explotó locura. Y él decía, y de hecho fue un post que le hizo una portada un poco arriesgada, un poco que a él no le gustaba, pero dijo, bueno, mira, postéalo y ya está.
Reventó ese post y dice, no entiendo cómo funciona. Y digo, yo tampoco, sinceramente, no pensé que fuera a gustar tanto. No lo sabes, no sabes qué post es el que va a explotar. Es que es súper curioso también eso. Sí, es muy volátil lo que va sucediendo y por eso te decía, que cuando hablan del embudo y todo esto, pues es algo que vas a tener que mantener y una estrategia es algo que sí se mantiene más en el tiempo. Cuando tú empiezas a crear marca, por ejemplo, Sí. tú no puedes crear una estrategia para una campaña, tú creas las tácticas y las acciones, pero lo que es la esencia de la marca, lo que son los valores, pues eso no lo puedes ir variando a medida que va pasando. Claro, Tienes que ser como muy fuerte. eso es como el alma de la empresa, ¿sabes? Es muy Exacto. difícil que eso cambie, a no ser que la empresa la herede de otra persona y de repente hay unos cambios súper locos, pero Y los que aún cambios así arriesgas a que... es lo que te iba a decir, son Ujú, riesgos grandes. ujú, ujú. Entonces, si tú estás empezando, arriesga. Oh, bueno, una pregunta sí que quisiera saber. Dime. Tú has invertido en ads en la corbata No. y, ok, ¿cuándo crees que es necesario empezar a invertir? ¿Cuándo crees que, cuál es la variable, cuál es el elemento que te hace decir, ok, ahora sí puedo empezar a generar unas ads para promover mi contenido? Yo creo que es muy personal, ¿vale? Porque si tú tienes muchísimo dinero y te puedes apoyar en ads más a menudo de lo que a lo mejor lo puede hacer una persona con menos dinero para darte a conocer, adelante, ¿sabes? Utilízalo las veces que quieras. Al final todo, yo creo que todo se reduce a eso. La variable es el dinero. Si en mi caso, por ejemplo, ¿cómo lo quiero hacer yo? Yo, por ejemplo, he gastado cero en ads, pero donde sí que gastaré, porque he visto que funciona muy bien, al final yo me copio un poco como todos, ¿no? De lo que hemos aprendido. Y yo he aprendido con RAN. Y con RAN lo que aprendí fue que cuando sacaba una oferta o sacaba un nuevo curso, lo que sea, era cuando invertía sin pensar en ads. Invertía a tope. Y Ujú, tenía muy buenos resultados. Muy buenos resultados. ¿Pero por qué? Yo creo que, no sé cómo te sentirás tú al respecto, yo hablo desde mi punto de vista, pero ya estoy un poco harto de que cada 2 por 3 me salte un tipo que no conozco de nada que dice, te voy a contar los 5 secretos de cómo ser millonario y no sé qué. No pongo en duda que ese tipo de ads de una persona saliendo ahí diciéndote, tengo 5 secretos para que te hagas millonario, no pongo en duda que funcionen, ¿sabes? Estoy seguro de que funcionan muy bien, pero por lo menos no es el tipo de empresa o el tipo de imagen que yo quiero dar, ¿sabes? Quiero, de hecho, huir de eso. Em, Al final es algo que tú tienes que sopesar entre ventas o, digamos, los valores que tú tienes, ¿no? A mí me parece mucho más importante el hecho de que eso de que tú me sigas o que tú me compres porque realmente crees que lo que te estoy diciendo, lo que te estoy aportando te está dando valor, que el hecho de que yo te esté persiguiendo ahí constantemente, oye, mira mi nuevo producto, tal, no sé qué. Que te digo que en una oferta, que en algo que creo que merece la pena que todo el mundo sepa, como eso, como pues un descuento, pues qué sé yo, el lanzamiento de un nuevo producto, cosas como esas sí me parecen justificadas. Cuando no está justificado, yo creo que caes en el riesgo, que no me parece un riesgo pequeño, ujú, de, de ser percibido como alguien muy cansino, como que ujú, cansas mucho, ¿sabes? ujú, Y hay un par de ejemplos que, bueno, no quiero hablar mal de nadie, así que me los voy a ahorrar, pero sí ujú. que seguramente habrás pensado en alguien recurrente que se te aparezca una y otra vez y no estás para nada interesada en su producto, a pesar de estar a lo mejor interesada en cosas de las que habla. Ujú. Ujú. ¿Cómo, entonces, en esa cuestión, por ejemplo, tú crees que la mejor manera de promover es eso, generando un descuento, generando una oferta, en vez de vender, hey, te tengo el truco para que cualquier cosa? No, ojo. Okay, em, el descuento creo que te puedes permitir hacer eso cuando ya tienes un tamaño, ¿vale? Porque okay. si yo tengo 500 seguidores y saco un descuento de mi servicio de diseño, ¿sabes? Estoy compitiendo por precio. Otra Ujú, cosa es que tú ujú, tengas un producto o un servicio que imagínate, un producto que cuesta $700 y un día y pones una oferta durante 3 días en el que cuesta 200. Eso es ujú, interesante porque está dando algo que tiene mucho valor,
a un precio muy reducido, no estás compitiendo en precio, es distinto. Sin embargo, el hecho de que... Ay, ¿qué fue lo otro que dijiste? Estoy hoy horrible, ¿eh? Estoy con No la te neurona... preocupes. Digamos que tengamos una comunidad muy grande, Vale. pues ellos ya me van a comprar. Uno lo da por sentado, ¿no? Pueda que no, pueda que sí, pero digamos que eso es como la dinámica. Y cuando usas ya las ads, pues obviamente le vas a llegar a un público que está dentro de eso, pero no es tu comunidad, porque pues no te siguen o no. O puede que sí, muchas veces, no sé si lo sabes, Instagram solo le muestra solo le muestra tu contenido al 3% de la gente que te sigue o algo así. Entonces, si tú tienes 1 millón de seguidores, por ejemplo, y sacas una oferta, no le pones ads, y digamos que te compra, siendo muy optimista, un 1% de la gente que te sigue, yo diría más, un 0,1% para ser más realista. El hecho de pagar ads puede hacer que suba eso a un 0,3, ¿entiendes? No solo porque la gente que no te sigue lo vea y se entere de lo que tú haces, sino también por la gente que te sigue. Puede que no se haya enterado por otros motivos. A mí me ha pasado a veces de decir, este tipo cuando saca un descuento le compro tal cosa. Y no enterarme y de repente ver el anuncio y decir, ¿sabes? Exacto. Bueno, ahora con esto del contenido, mucha gente genera todo gratis, por decirlo así. O sea, te lo da y te lo comparte. O sea, la forma de decirlo es te comparto lo que sé y todo esto. ¿Cómo poner ese límite entre hasta aquí llego lo que quiero compartir y con esto me quedo? O sea, a la final yo creo que con algo te tienes que quedar. No creo que te ofrezca todo y bueno, se vendió todo, no hay nada más. ¿Cómo poner ese límite Me encanta que hayas dejado esta pregunta para el final y así terminamos ya con esto. Porque este tema me apasiona a mí. El límite no lo pones tú. El límite lo pone la red en cuestión, la plataforma que estés utilizando. Por ejemplo, yo en un carrusel tengo 10 slides en lo que te puedo contar algo. Y en esos 10 slides es imposible que yo te pueda contar todo el contenido que a lo mejor tengo en un curso. Imposible. Entonces, que el límite no sea lo que tú quieres ocultar o lo que quieres dar o a lo mejor tener una intención, eso, oculta de te cuento esto, pero luego te cuento más en mi curso. A mí, personalmente, eso no me atrae. Yo prefiero ponerlo todo por delante, ¿sabes? Evidentemente, incluso en todo esto que llevo creado ahora, desde hace un par de meses que he venido creando a tope, ¿no? Todas las semanas creando un montón. No he contado todo lo que sé, no he contado todo lo que te puede ayudar. No por nada, sino porque no he tenido tiempo, ¿sabes? Entonces, tener esas limitaciones dentro de las redes sociales hace que sea mucho más fácil ser, digamos, honesto en ese sentido, ¿no? Te estoy contando todo lo que puedo, pero oye, aquí es que te puedo contar lo que te puedo contar, no te puedo contar más. Por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo que me encantó una vez. En The Future Crypto una vez decía, vamos a poner este curso en descuento y tal, no sé qué, esto era en un live stream. Dice, y voy a compartir pantalla, te voy a enseñar todo lo que hay, no tengo ningún problema, si quieres hacerles capturas, se las haces. Dice, si realmente tienes que pausar este video y hacerle capturas para utilizar las cosas que aquí comparto es porque te hace mucha falta. Dice, si te hace mucha falta, utilízalo, no pasa nada. Entonces él lo muestra, lo que hay y demás, y dice, pues antes costaba 799, ahora cuesta 399 durante este fin de semana. ¿Tú crees que vendió poco? Vendió muchísimo. Claro. Por esa transparencia, por decir, que tiene esto, que tiene aquello, que tiene lo otro y lo otro. Pero yo quiero tener la paciencia, no, la posibilidad de sentarme y verlo con calma y verme este vídeo, el otro que tiene ahí en esa carpeta que no lo se vio muy bien. ¿Entiendes? La Y también creo transparencia que está infravalorada, iba a decir. Dime, perdón. no, sorry. También creo que es el cuento de, tú puedes capturar una pantalla y en el momento de la práctica pueda que ya no te confundas. Entonces ahí creo que, bueno, creo que está el valor. Mira, y a nivel legal incluso. Ayer lo estaba hablando con un compañero y decía, porque antes de sacar la web de la corbata estaba sopesando algunas cosas legales, como tengo que registrar a lo mejor un curso en
en el registro de copyright o tengo que hacer algo al respecto. Ujú. Y me sacó una cosa que me dejó ya fuera de duda. Y dice, si alguien que está en, qué sé yo, Paraguay, decide descargarse el contenido de tu curso y ponerlo a la venta, ¿crees que lo que tú tengas en España va a importar a nivel legal? Digo, pues la verdad es que no. No. Ujú. La verdad es que no. Lo único que puede hacer, pues ir a herramientas como Google, que puede denunciar algo que te hayan copiado, y Que entonces es plagio. Ujú. exacto, hay otros recursos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, compartir, 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 compartir y poner todo el valor que puedas y ese es mi consejo. Y creo que siguiendo ese consejo yo mismo, ha sido como he conseguido, creo que ese es el factor determinante de cómo he conseguido crecer la corbata más que cualquier otra cosa. Ujú. Así que, Te puedo preguntar una cosa más. por supuesto, la última, venga. ¿Cuál crees que es el punto en que converge el diseño del negocio y el negocio del diseño? ¿Cuál es lo que converge en esas dos? Yo llamo diseño de negocios a lo que es, eh, digamos, la práctica de crear un negocio a través del diseño o ayudar, digamos, a darle forma a un negocio a través del diseño. Em, el negocio y el diseño es todos aquellos aspectos que no tienen nada que ver con el diseño, sino con la parte de negocio. ¿Dónde Ujú. converge? No sé, eso es una pregunta muy, muy específica. En la estrategia puede ser. La estrategia, lo que a mí me ha permitido hacer estrategia, por ejemplo, es entender mejor el idioma que hablan los clientes, ofrecerles Ujú. cosas que sé que les interesan. Yo sé que a un cliente no le interesa tener la tipografía más única, el color más bonito. Yo sé que no le interesa esas cosas. Lo que le interesa al cliente realmente es, a lo mejor, pues hablar del tipo de recuperación de su... me vienen las palabras en inglés y no me están viniendo en español. Te digo que hoy estoy... No te eh, preocupes, he tratado de no decir cosas en inglés tampoco porque es fácil es simplemente fácil, es decirlo. fácil. De si están recuperando su inversión, de si realmente les va a compensar hacer este tipo de maniobra de marketing o no, en términos que ellos entienden y que hablen. Yo creo que ahí es donde converge en realidad, en la estrategia. Y también no solo eso, sino porque creo que la estrategia a nivel de diseñadores por lo menos, y yo creo que, pero creo que se puede aplicar a cualquier cosa, creo que se puede aplicar a otro tipo de creativos, es lo que te hace, lo que te permite dar el salto de ser un mueve píxeles a Ujú. ser alguien que realmente está creando un cambio para otra persona. Ok. Yo te puedo decir que yo creo, porque me quedé pensando en esa pregunta, y creo que puede ser la imaginación. No Ujú. lo quería meter en creatividad, lo quería meter más en imaginación, porque una persona que tiene negocios genera eso. Él se imagina que esto va a llevarme a esto y va a crear los posibles escenarios para promover su servicio o producto. Y uno como diseñador, pues se imagina las soluciones que quiere crear para que eso se vea de manera agradable. Pues Entonces, mira, sí, también es muy, muy buena explicación, pero solo añadiría una coma. El diseñador las crea, sí, pero las crea, y esto me parece fundamental, con el cliente. ujú, Porque en el mundo de los diseñadores, por lo menos, y ya ahora sí, ya sí que acabamos con esto para no liarme más. ok. En el mundo de los diseñadores se tiende mucho a eso, ¿no? Como a endiosarse uno mismo, a decir, vas a cuestionar mis conocimientos de diseñador y todo lo que yo tengo que ofrecer para que tú vengas aquí a decirme que mueva esta letra o cambie este color, cuando en realidad la solución, todo lo que hemos estado hablando este rato es eso, es clientes. Estamos hablando de Ujú, clientes, de cómo ayudarles, de cómo estar ahí para ellos. Y ujú, cuando el cliente te da pistas de por dónde pasa la solución, el diseño por lo menos va a tomar forma ¿sabes? Mucho más fácil. No va a haber ujú. tanta, digamos, tanto espacio para la imaginación, sino que va a ser un proceso mucho más lógico y que también van a entender todos aquellos que estén rodeándote, no solo tú. Ujú. Creo que el ego, eso es una de las cosas que es que nos podemos alargar, pero Venga, venga, dime, dime el ego.
El ego creo que es algo que no es malo, es simplemente que hay Ajá. que redireccionarlo. Sí, redirigirlo, Creo sí. que, porque, por ejemplo, cuando hablamos de contenido, pues tu ego está ahí. Tu ego está ahí Por porque, supuesto. porque estás diciendo, bueno, yo voy a decir que sé esto y eso es darte valor a ti mismo. Voy a compartir esto. Entonces creo que el ego sí es importante, es simplemente redireccionar esa conversación y la comunicación. ¿Cómo comunico yo ese ego? ¿Cómo yo, en vez de creerme el más y que, bueno, tú no tienes ni voz ni voto porque es que yo tengo, no sé, 20 años de experiencia y no me vas a venir a decir cómo hacer esto? No, ese es el Exacto. ego malo, por El decirlo tóxico, así, sí. pero, ajá, pero sí lo necesitas porque, digamos, si hay un ilustrador que quiera empezar a generar contenido, pues él necesita nutrirse de su propio ego para decir, mira, yo moviendo y haciendo esto, he logrado esto. Lo que hablábamos Entonces, antes de la reputación está basada en el ego. ujú, O sea, ujú, si el ego es algo positivo o el hecho de yo impregnar o tratar de impregnar mi personalidad en los vídeos para que sean más auténticos, para que la gente conecte mejor conmigo, eso es ego puro y duro. ujú, Pero es lo que tú dices, ujú. hay que saber utilizarlo, hay que saber ser consciente de que te puede ayudar mucho, pero también te puede tirar para atrás. Crucificar. Sí. Daniela, me ha encantado hablar contigo. Espero que te haya podido ayudar con todas aquellas dudas que trajiste. Y nada, y la verdad es que seguimos hablando. Si quieres, me puedes seguir hablando por Instagram o por cualquier sitio. Me encanta hablar contigo. Y ya sabes que si nos dejan, podemos estar aquí. Sí, sí, exacto. Muchísimas gracias por la invitación y me voy muy contenta. Muchas gracias. Me alegro. Me alegro. Nada, espero que se repita o que hablemos por internet o por cualquier medio. Tengo que decir una cosa, se me olvidó preguntarle a Dani al final que cómo podría mejorar la corbata, pero ella me lo había dicho antes de empezar a grabar. Resulta que ella se había preparado una serie de preguntas como si esto fuera a ser una entrevista y luego en un mensaje que yo mando unos días antes de tener nuestra llamada, le dije que esto no era una entrevista, que era pues eso, era una asesoría y a ver de qué manera yo le podía ayudar, de qué manera le podía ser útil. Y al final metí la pata, pero bueno, la verdad que ella remontó muy bien el vuelo y espero que si alguien de ustedes se pone en contacto conmigo para hacer una de estas llamadas, que sepan que no es para yo entrevistarles a ustedes, que lo que quiero proporcionar aquí es una oportunidad para ustedes para preguntarme lo que les dé la gana, porque ahora lo puedo hacer, en el futuro no sé si podré ayudar a este nivel de cercanía. Pregunta del día: hay un punto en el que Daniela dice o deja entrever que no he respondido del todo bien a lo mejor las preguntas que ella traía. De verdad, no era mi intención, yo quiero responder lo más claramente posible, pero sé que muchas veces me voy por los cerros de Úbeda. De las preguntas que me hizo Dani, ¿cuál te gustaría que aclarara con más profundidad? Déjamelo en los comentarios, porque si es una pregunta muy profunda puedo hacer un vídeo al respecto, pero si es algo que te puedo responder rápidamente en los comentarios, pues te lo dejo ahí y por lo menos esa información que te llevas. Puedo dejar la pregunta respondida porque es algo que no me gusta dejar preguntas sin responder y me quiero quitar esa espinita de encima. Así que sin más, eso es todo por hoy y ahora YouTube aquí te va a recomendar un vídeo basado en lo que a ti te interesa.